Gracias, Fernando. Omití mencionar que en 1980 Fernando recibió el Premio Nacional de Economía que otorgaba el Colegio Nacional de Economistas. Por supuesto, era un premio muy reconocido en su país, entre otros datos de su trayectoria curricular. Toca ahora el turno a la doctora Sofía Ávila Fucá, quien es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias en Manejo Integral de Zonas Costeras Tropicales por la Universidad de Newcastle, doctora en Manejo de Ecosistemas y Economía Ambiental por la Universidad de York. Ha trabajado en el sector público, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha ejercido la docencia en la Universidad del Mar, en Puerto Ángel, en el Instituto Politécnico Nacional, y actualmente es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, igual que Fernando, y ejerce la docencia en el programa de maestría y doctorado en Economía de la UNAM y en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica de la Facultad de Economía de la UNAM, y cuenta también con varias publicaciones sobre este tema. Sofi. Muchas gracias. Bueno, pues la presentación que tengo el día de hoy es parte de un proyecto de investigación que es financiado por el Programa Universitario de Investigación de Cambio Climático. Quien esté interesado en este programa, es un programa interinstitucional, puede consultar en la página de la universidad. Hay muchas instituciones que están participando en diferentes ámbitos. Y bueno, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas estamos participando en esto. La pregunta que vengo a exponer ahora viene muy a colación con lo que han expuesto los ponentes anteriores, y tiene que ver, uno, con adaptación y dos, con diversificación productiva. Entonces, lo que comentaba el doctor Reyo hace unos minutos, que una de las opciones del sector rural es diversificar sus ingresos en actividades agropecuarias y no agropecuarias. La pregunta es, primero, ¿qué tanto las políticas públicas están apoyando este tipo de diversificación productiva? Y ¿qué características tiene? Y segundo, presentaré brevemente un estudio de caso al respecto. En particular, esto que les voy a comentar en esta ocasión es en colaboración con otros dos investigadores, que es el doctor Enrique Campuzano del Instituto Politécnico Nacional y una estudiante de la especialización, Noemí Álvarez. Bien, no voy a ahondar mucho en generalidades de cambio climático. Yo creo que es un tema que ya es ampliamente conocido. Solo quiero recalcar que una de las definiciones es que el cambio climático es atribuido a actividades humanas, y en el sector rural tanto la agricultura como la deforestación contribuyen en gran medida a emisiones de CO2. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático que ya en parte han expuesto aquí? Uno de ellos, bueno, tiene que ver con la alimentación, que sin duda esto de diversificación productiva se relaciona con este tema, la disponibilidad de agua, el impacto a los ecosistemas y su biodiversidad, que eso tiene repercusiones importantes en la economía, no solo del sector rural, sino también puede ser a nivel industrial, por insumos a la industria farmacéutica, por ejemplo, u otros, y bueno, otros impactos en la economía que Karina incluso ya mencionó también, ¿no? Bien, estos efectos socioeconómicos, como decía el doctor Reyo, van a ser más graves en los lugares en donde hay mayor índices de pobreza debido a su poca capacidad de adaptación. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de dos aspectos muy importantes. Uno es el impacto potencial que tiene el cambio climático en las zonas, que puede ser
a la exposición a huracanes, temperaturas, etcétera, a la sensibilidad de estas zonas, que puede ser, por ejemplo, en el caso de la agricultura, sensibilidad de los cultivos, etcétera, puede ser sensibilidad en zonas urbanas también. Y el otro es la capacidad de adaptación. Digamos que impacto y capacidad de adaptación son los dos componentes que definen a la vulnerabilidad. Y la capacidad de adaptación también puede verse como la capacidad de un sistema de recuperarse de un disturbio, lo que se llama también en cuestiones de economía ambiental o ecológica resiliencia. Entonces quizás sea un término que puedan llegar a escuchar en cuestiones de cambio climático y se refiere a esto, ¿no? A esta capacidad de recuperarse de un disturbio. Bien, entonces, la diversificación productiva, en términos generales, es la búsqueda de diversos ingresos y formas de producción, ¿sí? Y se postula, ya es algo reconocido por la FAO como una estrategia de adaptación al cambio climático, ¿sí? Sin embargo, no sabemos si las políticas públicas, o bueno, apenas hay comienzos para analizar esto, si las políticas que promueven la diversificación productiva potencian realmente esa adaptación al cambio climático, y ese es un poco el objetivo de esta presentación, ahondar en esto. Entonces, primero quisiera exponerles cuáles son los programas federales que apoyan proyectos productivos y un poco qué características tienen en cuanto a su población objetivo, tipo de actividades y finalmente un estudio de caso un poco particular. Bien, como antecedentes en políticas públicas sabemos que bueno, está el Programa Especial de Cambio Climático, ¿sí? No voy a ahondar en esto. Está la Estrategia de Adaptación ante el Cambio Climático, la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas y programas, y bueno, por lo menos el Programa de Acción Climática para el DF, aunque ya hay algunas iniciativas estatales. Bien, esto de diversificación productiva no es únicamente definido como el ingreso de los hogares rurales, ¿no? Sino hay todo un marco teórico que ya plantea que es un proceso socioeconómico que refleja factores de presión y de oportunidad que causan que las familias adopten diversas estrategias de medios de vida, ¿sí? Estos medios de vida se refiere a cuáles son esos bienes de capital natural, físico, humano, financiero y social, y el acceso a los mismos, que pueden ser mediados por instituciones o relaciones sociales, así como las actividades que en su conjunto determinan las ganancias individuales. Este marco teórico, bueno, ha sido desarrollado por distintos economistas, en particular, bueno, Chambers y Ellis, que pueden consultar en la literatura. ¿Sí? ¿Cuál es el estado actual de la diversificación en Latinoamérica y en México? Se observa que el 40% del ingreso de los hogares rurales es no agropecuario, y esto evidentemente no es ocasionado únicamente por cambio climático, sino es una tendencia que se viene desarrollando, digamos que desde la crisis del sector agropecuario principalmente, pero bueno, es muy interesante ver que es una tendencia a nivel mundial esto que está sucediendo, ¿no? Entre el 20 y el 30% de empleos rurales es no agrícolas, y bueno, la población rural ocupada del sector primario también ha disminuido del 53 al 49%. Principalmente en qué se diversifica el sector rural es en aspectos de construcción, de manufactura y de comercio. Las proporciones varían evidentemente según regiones y municipios. En general, un rango razonable para Latinoamérica indica que bueno, es alrededor del 20%. Bien. También se ha reconocido entonces que esto de diversificación productiva es una estrategia para ser menos vulnerables y de sobrevivencia. Es una estrategia incluso de sobrevivencia, ¿no? Como lo decía el doctor Reyo, a la inseguridad alimentaria. Las razones por las cuales se puede diversificar tienen que ver con crisis, pobreza o incluso acceso a nuevos nichos de mercado. No quiero extenderme mucho en esto, ¿no?
Bien, entonces en general se distinguen factores endógenos de los hogares y factores exógenos, como puede ser políticas públicas o en este caso cambio climático. Muy bien. En este caso se revisaron los programas federales de las secretarías del gobierno federal y el análisis de los mismos, como yo decía. Se encontraron entonces un mínimo de 28 programas federales que apoyan proyectos productivos, ¿sí? Tenemos desde programas productivos en la Zagarpa, que apoyan proyectos productivos en la Zagarpa, como puede ser el programa para sustentabilidad de recursos naturales, que tiene que ver también más con apoyos a recuperación de suelos y actividades de ese tipo. Programas de la reforma agraria, como es el programa de la mujer en el sector agrario, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía con el programa de Fondo de Microfinanzas, la CDI, que por ejemplo tiene el programa de turismo alternativo en zonas indígenas, y la Secretaría de Medio Ambiente. Digamos, esas son las secretarías que cuentan con los programas de apoyo a proyectos productivos más importantes, ¿no? La Semarnat en particular, bueno, tiene apoyos a actividades forestales, tiene apoyo a proyectos de aprovechamiento de vida silvestre, que es lo que voy a exponer en un momento. Lo que se puede observar en todo caso es que, bueno, hay un apoyo a proyectos en algunas secretarías, a proyectos con alguna, digamos, objetivo de sustentabilidad, como puede ser la silvicultura, la agroforestería, productos orgánicos o el mismo turismo. También hay apoyo a la organización social y la capacitación para la consolidación de proyectos productivos. Esto hace referencia a la consolidación del capital social, que es muy importante para la diversificación productiva. Y la población objetivo son generalmente poblaciones de alta marginación, comunidades indígenas, grupos organizados o zonas de conservación. Y bueno, evidentemente la Secretaría con objetivos más claros y sustentabilidad es la Secretaría de Medio Ambiente. Ahora, esos programas, en general hay un apoyo del presupuesto de egresos de la Federación para el 2012, que tenía aquí una tabla para presentarles, pero bueno, se puede observar que la Zagarpa, la Reforma Agraria, la Semarnat y la Sedesol son las secretarías de las que tienen mayor apoyo en el presupuesto de egresos de la Federación y que cuentan con programas de proyectos productivos. Ahora, este es el presupuesto para la Secretaría. ¿Cuánto de esto se va a cada uno de los programas? Habría que afinar ese análisis, pero bueno, el punto es que hay un presupuesto asignado a este tipo de proyectos que no es despreciable. Hay apoyos para la formación de capacidades, infraestructura productiva, créditos y obviamente proyectos productivos. Ahora aquí, ¿cuál es el problema entonces de estos programas para que sirvan para la adaptación al cambio climático? Y bueno, esto es un análisis que en la literatura diversos digamos, investigadores han ya expuesto, no es únicamente algo que esté yo inventando, exacto, y es, bueno, es la distribución no equitativa de los mismos. La población objetivo quizás no es necesariamente la que concuerda, sí con marginación, pero quizás no con las zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático. Capacidades débiles en el sector rural en general para darle seguimiento a estos apoyos. Falta de un seguimiento de estos apoyos a proyectos productivos, sinergia entre los mismos en el territorio y temporalmente, ¿no? Generalmente no hay una sinergia entre estos. Evaluación de estos programas muy escasa que pudiera dar pauta a un análisis mayor para su adaptación al
al mismo cambio climático, problemas en transparencia y rendición de cuentas, poca claridad en relación a de entendimiento a la relación ecosistema-sociedad y a la sustentabilidad. Como decía yo, muy pocos toman el tema de la sustentabilidad, y si lo toman como objetivo del programa es muy tangencial. Y sigue habiendo un diseño de políticas públicas gerenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un diseño en cuanto a la búsqueda de que sea más eficiente y eficaz en las políticas, lo cual no está mal. Sin embargo, considero que hay que, sobre todo en cuestiones de cambio climático, ir mucho más allá y observar muy bien para priorizar en dónde habría que hacer énfasis y aplicar estos programas, ¿no? Y una casi inexistente, si no inexistencia, me menciona el cambio climático como programas que pudieran dar un aporte. Claro, no fueron creados para cambio climático, ¿no? Hay que decirlo, pero el análisis aquí busca ver, bueno, los que ya están, qué habría que hacer, qué habría que modificar para que pudieran ser utilizados y dirigirlos a zonas vulnerables del cambio climático. Bien, entonces, estos programas deberían estar situados en zonas de vulnerabilidad social y climática, pero actualmente pues están priorizados con otra zonificación y tal. Entonces, realmente, si esos programas quisieran utilizarse para el cambio climático, habría que hacer una adaptación, readecuarlos, redirigirlos, en fin. Ahora voy a presentar el caso de un programa que es específico para diversificación productiva, que muy poca gente conoce, digamos, que es el Programa para la Diversificación Productiva del Sector Rural, que es de la Dirección General de Vida Silvestre y busca fomentar de manera sustentable el uso de la biodiversidad. ¿Qué características tiene esto? Que el dueño de la tierra recibe beneficios económicos por conservar su hábitat y las especies. Es un instrumento que ha aumentado del 97 al 2010 en superficie y en número. En superficie estamos hablando que ocupa más del territorio que las áreas naturales protegidas, por ejemplo. ¿Sí? En porcentaje de millones de hectáreas estamos hablando de unos 40 millones de hectáreas en el territorio nacional y, bueno, su número evidentemente ha aumentado. Además, hay que decirlo, con muy poco costo para la federación. Bien. Entonces, lo que buscamos aquí es analizar este instrumento que se llaman UMAS en relación a dónde hay mayor aumento de la temperatura y precipitación, a zonas marginadas, a zonas de mayor o menor densidad poblacional, debido a que esto es reconocido como una variable importante para capacidad de adaptación, y bueno, otros dos aspectos de aprovechamiento y derrama económica que no voy a mencionar en este momento. El análisis es a nivel municipal. Y bueno, se construyeron bases de datos y en este momento estamos haciendo un análisis más cualitativo de las variables. He sabido que este instrumento, las UMAS, han tenido mayor aceptación en el norte del país, aceptación debido a su origen, que los ganaderos estuvieron muy interesados desde un principio en adoptarlo, aunque en el sur también ha ido, la tasa de crecimiento de este instrumento es importante. A nivel municipal se reconoce los municipios en Sonora y en Baja California, así como en algunos municipios de Nuevo León, el mayor número de UMAS. Sin embargo, bueno, esto con relación a la marginación, a nivel municipal, si bien puede haber una relación en donde hay mayor marginación, hay un menor número de UMAS, la relación no es claramente lineal. En eso estamos trabajando. En cuanto a la relación de este instrumento con la precipitación, coincide, por ejemplo, que en el estado de Sonora, donde hay mayor número de UMAS, es el estado con un mayor porcentaje donde va a haber menor precipitación, ¿no?
Entonces, ¿qué buscamos con este tipo de análisis? Es decir, esta política pública en donde se aplica en este lugar, en efecto, es una de las zonas de mayor anomalía en precipitación, podría haber cierta concordancia. No así, por ejemplo, en el caso de temperatura, en donde la temperatura, por ejemplo, en otros estados no coincide realmente con el número de UMAS. En Sonora en particular sí hay una coincidencia de ambas variables. Otra es el riesgo de huracanes y así vamos construyendo, digamos, una relación entre estos factores. En cuanto a densidad poblacional, es observar que el mayor número de UMAS se encuentra en lugares de menor densidad. También tiene que ver esto con que es un instrumento que busca conservación, ¿no? Entonces tiene que estar en lugares, digamos, en donde todavía la fauna y la flora son conservados y bueno, muchas veces esto no está cerca de los centros urbanos. En cuanto a cuánto se le ha destinado el presupuesto de la Federación a este instrumento, a partir del 2010 o 2009, si no me equivoco, la Secretaría de Medio Ambiente le destinó un programa de fomento a este instrumento, en donde el 56% del apoyo a esto es en la zona sur y bueno, el 36% es en la zona centro y el 6% en la zona norte, ¿no? Y esto corresponde a que bueno, quieren incentivar esto en el sur del país. Ahora, si esto se quisiera usar otra vez, este programa de diversificación como una medida de adaptación al cambio climático, nuevamente habría que replantear las prioridades del mismo, redirigirlas. Es muy importante que, bueno, son programas cuya prioridad al inicio, cuando se crearon, no fue el cambio climático, pero estamos en tal coyuntura que si realmente se quieren optimizar los recursos para la adaptación al cambio climático, hay que reestructurar un poco digamos, esta política de destino a los programas de diversificación productiva, ¿sí? Entonces, bueno, no hay una concordancia uniforme en cuanto a las UMAS y las zonas de mayor o menor vulnerabilidad. Hay que seguir, quizás hacer un análisis más fino todavía. Y bueno, como conclusión, estos dos ejemplos que acabo de dar, el general de programas apoyo a proyectos productivos y el de UMAS, que es un programa además de, digamos, de promoción a la conservación de la biodiversidad vía su uso sustentable, pues sí se requeriría, como decía yo, un replanteamiento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por mi parte esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.